Bienvenidos a la audición de hoy de Visión para Vivir. Iniciamos el programa con esta enfática declaración. ¿Ha perdido su cónyuge o un gran sueño su trabajo, dinero? Si su perspectiva es estrictamente horizontal y enfoca en lo temporal y humano, estará desesperado. Si enfoca en lo divino y eterno, tendrá esperanza aún en los tiempos de pérdida. La reacción de Job a los tiempos de pérdida es un ejemplo digno de ser imitado. Por supuesto que el vivir con una adecuada perspectiva en los tiempos de pérdida depende de nuestra relación con Dios. Uno de los sufrimientos más grandes en la vida del hombre es perder aquello que más quiere. A menudo, cuando pasamos por estas experiencias, nuestra reacción inicial es de pánico. Luego tratamos de negar que eso está ocurriendo. Luego caemos en tiempos de enojo y amargura y finalmente nos sentimos desilusionados y rodeados de depresión. Es en tiempos de pérdida cuando más necesitamos la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Para estudiar este tema le invitamos a escuchar el mensaje Creciendo en tiempos de pérdida. En nuestro estudio de la Palabra de Dios estamos estudiando algo realmente importante, es cómo crecer en medio de las experiencias más dolorosas de la vida, específicamente en tiempos de pérdida. Si usted se encuentra en esos momentos, le ruego que me escuche con mucha atención. Y si usted ha vivido y ha pasado esto y quiere recibir instrucción, hará bien en estudiar esta serie completa con nosotros. Y luego volver a escucharla, adquirirla y volver a escucharla y escucharla. Aprenderá lecciones importantes tal como la que estamos aprendiendo de la vida de un hombre extraordinario. Dijimos que la vida de Job es un ejemplo extraordinario. Lo primero que hablé fue que la perspectiva determina si vamos a crecer o no en medio de la experiencia de pérdida. Las experiencias de pérdida llegan a todo individuo. Llegó a Job, que era una persona piadosa, que tenía una gran familia, que tenía abundantes posesiones, que era un varón de prestigio. Y llegó tragedia tras tragedia. Lo importante no era lo que ocurría, sino cómo reaccionaba aquel hombre de Dios. Las tristezas de Job llegaron una tras otra como un batallón destructor. Y llegó al corazón de aquel hombre, quien tomó la determinación, como dice el versículo 20. Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Es la perspectiva. Su perspectiva era la correcta. Dijo, lo acepto, me someto, me entrego a ti, me duele, te doy a ti la gloria. No sé lo que esto me trae, pero reafirmo que tú eres quien tiene control de todo. Job no había puesto su corazón en ninguna de estas cosas, había caminado con Dios de tal manera que aun en medio del dolor podía adorarle. Eso significa que en medio del dolor podía decirle, Señor, tú eres el Señor y tú haz lo que quieras. Aquel gran escolar alemán, el señor Frank Delitzsch, acerca de la adoración que Job realizó, dice lo siguiente. Él no actuó como alguien en desesperación, sino que se humilló a sí mismo delante de la poderosa mano de Dios. Se inclinó, se postró, adoró a Dios. Su cara literalmente tocaba la tierra, mostrando una total adoración. Cuando examinamos esta historia, pensamos que esto solamente puede ocurrir en tiempos bíblicos, que de ninguna manera puede llegarnos a nosotros, pero la gran verdad es que sí puede llegar y llega a nuestras vidas. Debemos recordar que Dios nunca desperdicia la oportunidad de darnos una lección objetiva. El apóstol Pablo dice en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por eso es todo lo que está escrito, todo lo que se escribió acerca de la vida de Job. Es una enseñanza que nos prepara a nosotros para la vida, quedó grabada en las Escrituras, para que nosotros podamos leerla, entenderla, comprenderla, aprender, para que mientras estudiamos esa Escritura recibamos consolación y tengamos esperanza al actuar correctamente. No hay ninguna garantía que todos vamos a vivir dentro de los plazos normales de vida. La única seguridad que tenemos es que nuestro Dios merece toda la gloria y la honra en cualquier experiencia. Cuando usted tiene firmes raíces y sabe cómo estar seguro en las manos del Señor, y vienen vientos fuertes a su vida, permanecerá. Salomón dijo, si eres flojo en el día de la adversidad, tu fortaleza será reducida.
Jeremías dijo: si los hombres de a pie nos han consumido, ¿cómo pensamos poder contender con los que vienen de a caballo? Lo que me encanta de la vida de Job es que aparentemente él nunca se puso expectativas irreales. Parte de nuestro problema cuando la tragedia o la calamidad ocurre es que hemos preparado nuestra vida para tener expectativas irreales. Esperamos tener a nuestros hijos durante toda la vida. Es bueno esperarlo, pero aceptar cuando no es real. Es bueno vivir hasta ser ancianos, pero Dios no siempre tiene los mismos planes para nosotros. Es precisamente en los momentos en que las pérdidas ocurren, cuando podemos analizar con absoluta tranquilidad y certeza quién es el primero en nuestra vida. La respuesta de Job la encontramos claramente en el versículo 21 que dice: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Algunos pensarán: bueno, este fue un hombre extraordinariamente espiritual, por eso lo pudo hacer. Lo cierto es que Job fue un hombre como usted y como yo. Si usted quiere saber si Job se angustió, claro que lo hizo. Todo el resto del libro nos muestra la angustia severa que vivió. ¿Fue Job realista? Claro que lo fue. ¿Job culpó a Dios de esto? No, no lo hizo. Porque él no cometió pecado. Todo esto me enseña que también nosotros podemos hacerlo. Esta experiencia me enseña que cuando las calamidades nos azotan, estudiantes, señoritas, que han perdido sus sueños, que han fallado en un romance, a veces piensan que el Señor se ha ido de su lado. No es así. Allí está, precisamente. Job no culpó a Dios, no cometió pecado. Hasta el momento por lo menos tenía salud. Pero demos una mirada al versículo 7, capítulo 2. Entonces salió Satanás de la presencia del Señor y hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomada Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Una autoridad de este asunto de las enfermedades de la Biblia dice que esto se parecía a la plaga mencionada en Deuteronomio capítulo 28, versículo 27 al 35, que dice: el Señor te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón, que no pueda ser curado. El versículo 35 dice: te herirá el Señor con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde las plantas de tu pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. El comentario de un médico acerca de lo que ocurría con Job dice lo siguiente: esto era tal vez como un elefantiasis, porque la piel se vuelve casi como las piernas de un elefante. La enfermedad comienza con el levantamiento de numerosas ampollas o furúnculos que comienzan a desparramarse en todo el cuerpo. Y al rascarse con un pedazo de tiesto no solo es para aliviar la intolerable picazón, sino tratar de remover la corrupción y la materia de las úlceras. Así estaba Job, cubierto de sarna desde la coronilla hasta la planta de los pies, sentado en cenizas. Sin duda ninguno de nosotros hemos experimentado una pérdida tal, pero sí hemos experimentado alguna, dolorosa para nosotros. A veces uno se pregunta: ¿por qué Dios decide llevarse algo, quitarnos una cosa? Eso es lo que tal vez se preguntaba Job cuando su esposa apareció frente a él en el versículo 9 y le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Una de las mejores contribuciones que podemos hacer a una persona que está atravesando por una intensa etapa de sufrimiento y pérdida es nuestra presencia, sin palabras, ni siquiera versículos de las Escrituras. La sola presencia de un cristiano al lado de uno es como quitar parte de la calamidad. En tiempos de sufrimiento, realmente pocas personas están listas para largas palabras de consejería. La esposa le dice a Job: maldice a tu Dios y muérete. Podemos notar que la esposa de Job es mencionada solo una vez en el libro de Job y aparece en el capítulo 19, en este terrible momento. La más grande contribución que ella podía hacer a la vida de Job sería su apoyo moral, su presencia, pero su consejo no es de ninguna manera alentador. Dice Job 19:17, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Así ocurre cuando determinadas personas en medio de tiempo de sufrimiento todavía vienen con esos consejos fuera de todo contexto. Si usted tiene un amigo que está pasando por esas profundidades, seguramente apreciará mucho el que usted se preocupe, pero solo su presencia, su amor, sus actitudes llenas de gracia le ayudarán.
Y muchas veces los actos de gracia son mejor demostrados en silencio. Un caluroso abrazo, a veces solamente lágrimas, a veces solamente la compañía es mejor que las palabras. En el capítulo 2, versículo 10, quiero que vea la aplicación de todo esto. Veamos este versículo, que es uno de los más profundos de la Biblia. Job le responde a su esposa: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. El Dios de Job de ninguna manera es un Dios que está sentado en los cielos tirando regalos a sus hijos. No es regalo tras regalo para hacernos felices. Ese no es el Dios de los cielos. El Dios soberano dispensa lo que trae gloria a su nombre. Él nos permite no solo lo bueno, sino también la adversidad que nos ayuda. Eso es lo que podemos notar en este versículo. ¿Estamos listos a aceptar solo lo bueno? ¿No estamos listos a aceptar las adversidades? Por supuesto que no debemos. Cuando actuamos en nuestra carne con una perspectiva horizontal, no estamos dispuestos. Es allí cuando nos resentimos. Es allí cuando tratamos de huir, cuando nos llenamos de amargura. Pero debemos recordar que Dios tiene todo el derecho de hacer lo que Él estime conveniente en nuestra vida. Y lo que Él hace siempre es bueno, siempre es bueno. Yo sé que si usted se encuentra en este momento en medio del sufrimiento, estará pensando, claro, como usted no está allí. Yo sé que es difícil, yo he estado allí. Y también me ha costado mucho. Y también he tenido que llorar y sentir la angustia de sentir que todo está terminado. También he pasado por situaciones difíciles, enfermedades complicadas y problemas, angustias, malentendido, pérdidas. La pérdida de mi padre fue una experiencia sumamente dolorosa, porque un hombre de Dios que ama a Dios, que sirve a Dios, que es un ejemplo de integridad, ¿por qué tiene que irse, según yo, a destiempo? ¿Por qué no pude verlo? ¿Por qué no pude estar al lado de él? ¿Por qué pasé tantos años lejos de él, viviendo en otros países? ¿Por qué? 1000 preguntas en mi mente. ¿Por qué no lo llevé a Ecuador, a Estados Unidos? ¿Por qué no lo llevé a pasear? ¿Por qué no lo llevé a Israel? 1000 preguntas en mi mente. Yo he estado allí y he sufrido también como usted está sufriendo. Pero entiendo también que manteniéndonos en aquella perspectiva no vamos a ningún lugar, que es imprescindible que nosotros hagamos lo que debemos. Entendamos que los actos de gracia son mejor demostrados a veces en silencio y que no debemos actuar en la carne con una perspectiva horizontal, porque cuando así lo hacemos nos resentimos en la vida. Cuando tratamos de huir nos llenamos de amargura y debemos recordar que Dios tiene todo el derecho de hacer lo que Él estime conveniente. Isaías capítulo 5, versículos 5 al 7 dice: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, será consumida, aportillaré su cerca, será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, crecerán el cardo, los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. El Señor está diciendo aquí que Él toma a su cargo la responsabilidad. Él dice: yo conozco a aquellos padres que no pueden manejar adecuadamente la tremenda responsabilidad de criar a sus hijos. Yo conozco a quienes no pueden enfrentar las dificultades en su trabajo, la angustia de una pérdida. Yo sé, yo los conozco. Ahora podemos aprender 3 lecciones o principios acerca de cómo crecer en medio de tiempos de pérdida. Vayamos a Job 5. Allí está el primero. Nuestra mayor meta en la vida no es ser felices o estar satisfechos, sino glorificar a Dios. Esto va en contra de la tendencia de los mensajes de nuestra cultura, porque la mayoría de las personas quieren ser felices y estar satisfechos. Muy pocas personas tienen como meta en su vida el glorificar a Dios, cualquiera sea su circunstancia. Queremos trabajar y seguir trabajando, queremos tener cosas y más cosas, anhelamos aquello que creemos que puede traer felicidad.
que nos traerá satisfacción y sentimos más preocupación. Pablo dice, sea por vida, por muerte, por pérdida o por ganancia, lo que más me interesa es mi relación con el Señor y he aprendido a contentarme con lo que tengo. En el Salmo 75, el versículo 17 en adelante, dice, aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga, y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, en 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvaré de la muerte, del poder de la espada de la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo. Y usted dice, ¿y por qué a mí me ocurrió todo aquello? Es porque Dios es todopoderoso y Él hace lo que quiere. Él permite lo que necesita. A través de todas las Escrituras notamos esta gran verdad, que nuestra meta en la vida no es ser felices o estar satisfechos, sino glorificar a Dios. Y por ello, no hay felicidad más grande, no hay nada mejor para el hombre que actuar así. Creo que es un tremendo error que nuestro mensaje del Evangelio no sea el que predicó el Señor, sino el que predican algunas personas que dicen, vengan a Cristo, todos sus problemas se terminarán, confíen en Dios, no tendrán más preocupaciones. Los que creen en Cristo nunca más serán vencidos, ni tendrán conflictos otra vez. Y ustedes le enseñaron mal. Eso es erróneo. El segundo principio aparece en el versículo 23. Capítulo 23, versículo 8. Es el siguiente. Las sendas de la obediencia están marcadas por tiempo de sufrimiento y pérdida. Cuando usted sufre, cuando usted pierde algo, de ninguna manera, siempre es una marca de desobediencia. Aún los caminos de desobediencia están marcados por aquellas circunstancias, pero también los de obediencia. Cuando usted está sufriendo, está viviendo tiempo de pérdida, no siempre es producto de una desobediencia o pecado. A veces es porque está justo en el centro de la voluntad de Dios. Job 23:8 dice, aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, al occidente y no lo percibiré. Si usted ha vivido experiencias como esta, sabe lo que quiere decir Job. Que hay momentos en que para uno Dios no aparece por ninguna parte, por ninguna parte. Sin embargo, esto no significa que Dios no está allí. Porque aunque nosotros no podamos verlo, Él está presente en cada situación de nuestra vida. Dice el versículo 10, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Lo que implica este versículo es que habrá un momento en que todo se terminará. No será toda la vida de la misma manera, no siempre vivirá las mismas circunstancias, hay un propósito y después de la prueba nuestra vida será mejor. Por eso dice allí, mis pies han seguido tus pisadas, guardé su camino, no me aparté del mandamiento de sus labios, nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Esto es muy difícil de decir cuando uno ha pasado todas las experiencias que vivió Job. Llegar a decir que Dios hará lo que ha determinado para uno es una gran verdad, pero reconocer que Dios tiene un propósito y que el que lo inició lo va a terminar es difícil. Lo más sabio que podemos hacer es reconocer aquello. La otra parte del versículo es muy dura porque dice que muchas cosas como estas hay en Él, es decir, que esta no fue la primera ni la última. Va a venir otra experiencia. Y es allí cuando cambia nuestra perspectiva, cuando vemos las cosas desde el punto de vista de Dios. Es interesante poder examinar cómo uno se encuentra en su propio mundo, en su pequeña casa, automóvil, en su trabajo, en su cuarto arrendado, cuán cómodo uno está allí, que poco complicado tiene su mundo, pero si hay una fuerza que a usted le levanta, lo eleva a muchos metros de la altura de la tierra, porque vino un temporal, porque pasó esto, un terremoto, entonces nos vemos cómo el mundo es diferente cuando las cosas trágicas nos afectan. Debemos estar preparados para los tiempos de pérdida. Y algo muy hermoso acerca de esto, dijo la escritora Corrie ten Boom, he aprendido a sostener todas las cosas muy sueltamente, porque de esa manera no me duele cuando Dios me las quita. Debemos aprender a tener todas las cosas y a todas las personas sueltamente. Le garantizo que si usted tiene las cosas muy apretadas, le va a causar dolor. Cuando Dios decida, te las voy a quitar, las necesito, y las pierde. El tercer principio es el siguiente. Lo que a menudo consideramos una pérdida ahora, nos llevará a una ganancia más tarde. Capítulo 42, versículo 10 dice, y quitó el Señor la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. El versículo 12 agrega, y bendijo el Señor el postrer estado de Job más que el primero. Luego describe cómo Dios le duplicó las cosas.
Ahora, esto no significa que siempre va a ocurrir así. En este caso, en esta situación, en esta circunstancia, soberanamente Dios determinó que así ocurriera. A veces Dios da otras cosas más, a veces da 3 veces, 5 veces, 10 veces. O a veces le dice, vas a quedar así, vas a quedar con poco. A veces Dios le restaura la salud, a veces le dice no, aunque pida 3 veces o 1000. La respuesta será no. Así que el Señor nos indica que a menudo los tiempos de pérdida nos llevan a ganancia. El Señor bendijo el postrer estado de Job, más que el primero. El versículo 17 termina la historia diciendo que este hombre que confió en el Señor murió viejo y lleno de días. Es posible que en este mismo momento su vida luzca llena de amenazas. Es posible que las llamas le estén rodeando, que el río nunca ha sido tan profundo como ahora, ni el valle tan tenebroso. Pero recuerde que el Señor tiene todo el derecho, porque Él es soberano y Él puede permitir todas las cosas que Él cree que son necesarias para nuestra vida. Por supuesto que hay cosas que creemos que en el momento son destructivas, sin embargo el Señor conoce todo. Porque aquel que nunca permite nada malo para sus hijos y que todo lo que hace es bueno, Él sabe lo que nos trae beneficio. Aquel que realiza las cosas en el tiempo oportuno nunca se adelanta y nunca se atrasa. Elige bien. Aquel que hace las cosas en forma soberana las hace cuando Él quiere, cómo quiere, dónde quiere, a pesar de nuestras opiniones y de nuestros deseos. Porque cuando Él hace lo que quiere, cuando quiere, cómo quiere, y nosotros nos sometemos a aquello, Él también nos bendecirá a nosotros, como Él planificó, como Él quiere. Recuerde que todo lo que hace cuando obedecemos, todo lo que hacemos cuando obedecemos a Dios traerá beneficios eternos, algunos temporales. A quienes ha elegido beneficiar, Dios va a beneficiar. Recuerde que Dios nunca se equivoca y por lo tanto todo lo que Él permite en nuestra vida, al ser manejado adecuadamente, al someternos a la palabra de Dios para poder entender la perspectiva divina y vivir en obediencia y obedecer al Señor y hacer lo que Él manda y reaccionar de la forma apropiada, podrá traer gloria a su nombre. Y nosotros, al glorificar su nombre y vivir de acuerdo a sus principios, encontraremos satisfacción y felicidad en este mundo con proyección eterna. Y aprenderemos a crecer en tiempos de pérdida. ¿Quiere hacerlo usted? Creciendo en tiempos de pérdida fue el título que elegimos para los 2 últimos programas, y esperamos que al haber ilustrado vívidamente esta dura experiencia que todo ser humano tarde o temprano tendrá que enfrentar, podamos encontrar esperanza en las verdades eternas de la palabra del Señor. Gracias por acompañarnos en este estudio de este programa titulado Visión para Vivir, que presenta las enseñanzas de los pastores Chuck Swindoll y David Ormachea, y que son escuchadas por miles de personas en América Latina, España y los Estados Unidos en más de 1000 estaciones de radio. El alcance de nuestro ministerio se extiende más allá de la transmisión por medio de la radio. Actualmente ofrecemos materiales tales como libros, discos compactos y guías de estudios de las series que transmitimos. Algunos de los materiales puede encontrarlos en su librería cristiana local. En los Estados Unidos puede llamar al 1-800-898-4847 o escribir a Visión para Vivir, Box 251-175, Plano, Texas 75025. Estos son los títulos de algunos libros: Dile que sí al amor, Una fe sencilla, El despertar de la gracia, Sonríe otra vez, y otros escritos por el pastor Chuck Swindoll. El pastor David Ormachea escribió los libros Una puerta llamada divorcio, Padre o progenitor, Para matrimonios con amor, Cartas a mi amiga maltratada, Cartas al joven tentado, ¿Cómo puedo disciplinar a mis hijos sin abusar de ellos?, Sexualidad con propósito, Noviazgo con propósito y Tesoros de intimidad.
Nuestra oferta es uno de los 2 últimos libros del Dr. Ormachea titulados ¿Conoce usted a su esposo y conoce usted a su esposa? Ofrende generosamente y ordene uno de ellos. Esta serie titulada Creciendo por medio de las experiencias dolorosas puede ser suya ofrendando $34. Y ahora, para despedirnos, escuchemos las siguientes palabras. Es difícil pasar por tiempos de pérdida. A menudo al inicio entramos en un tiempo de shock o pánico. Luego tenemos una tendencia a negar la experiencia y decimos, esto no está pasando, no puede ser que me esté ocurriendo a mí. Este proceso generalmente nos lleva a tiempos de depresión, angustia, confusión, desilusión, que son inevitables, pero hay que vivirlos. Son tiempos de luto, de duelo, de morder nuestros labios, de noches sin sueño. Lo más triste es que las personas que nos rodean no pueden detener este proceso, ni los amigos, ni los familiares, incluso ni ellos escapan de expresar actitudes de sentimiento y pesar. Es difícil vivir en los tiempos de pérdida, porque es allí cuando Satanás quiere debilitar nuestra fe. Es hermoso notar que Job fue capaz de responder en oración, porque él nunca se apoderó de las cosas o personas que Dios le había entregado. Siempre creyó que era solamente un administrador de todo aquello que le dio aquel que es dueño de todo. Cuando se encuentre en medio de estas experiencias, recuerde que nuestra meta en la vida no es ser feliz o estar satisfecho, sino glorificar a Dios en todo tiempo. Que el camino de la obediencia está marcado por tiempos de pérdida y sufrimiento, y que lo que ahora puede ser considerado como pérdida a menudo significa ganancia en el futuro. Si tiene la perspectiva adecuada y su confianza puesta en el Señor, podrá seguir creciendo aún en tiempos de pérdida. Gracias por escucharnos. Esperamos que usted nos acompañe nuevamente en el próximo programa cuando traigamos más visión para vivir. Hasta entonces,